vamos a ir haciendo. Mm. Bueno, vamos a entrar a ver los sistemas de cuentas nacionales y bueno, como indica en el tema, vamos a trabajar algunos sistemas como por ejemplo el sistema de Richard Stone, el sistema de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, se llama OCDE, el sistema de Naciones Unidas y el sistema de Vasily Leontiev, que en realidad este sistema se llama el modelo del insumo producto, ¿no? Entonces, eh, quizá para empezar, chicos, tenemos que saber definir qué es, perdón, un segundito. Eh, Definir qué es un sistema, ¿no? ¿Alguien podría decirme qué es un sistema? ¿Cómo podríamos definir un sistema? Primero sistema, ¿no? Y luego ya veremos cómo aplicamos este concepto de sistema a las cuentas nacionales. ¿Quién tienen ustedes por sistema, chicos? ¿Cómo es que dicen, chicos? ¿Quién tienen por sistema? ¿Qué es sistema para ustedes? Buen día. Un conjunto de procedimientos. Conjunto de procedimientos. ¿Qué más? Conjunto de reglas, tal vez. Conjunto de reglas. ¿Qué más? ¿Qué Conjunto de más? A ver, elementos. ¿Existió? ¿conjunto de qué? Conjunto de elementos. Ya, ¿qué más? O sea, sistema es un conjunto de elementos. Listo, ahí termina. ¿O hay algo más? Están relacionados entre sí. Ya, conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí. ¿Qué más? ¿Cómo es, chicos? Miren, les he pasado el tema el día de ayer, posiblemente no lo hayan podido leer, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí la definición. A ver, vamos a ir trabajando. ¿Está bien? Me imagino que algunos lo han podido ver siquiera un poquito. Por eso es que me están indicando que, ¿qué es un sistema? En realidad, un sistema no es más que un conjunto de elementos, ¿no? Estos elementos interactúan entre sí con el objeto de lograr, ¿no? Un resultado. Claro, tiene que haber un resultado, porque si no, no tendría sentido hacer un sistema, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos del sistema de ecuaciones, digamos, ¿se acuerdan en matemáticas? Hacemos sistemas de ecuaciones, ¿no?
Por ejemplo, tenemos sistemas de ecuaciones con 2 variables, 3 variables. Ahí, por ejemplo, los elementos son las variables, ¿no? Entonces, cuando trabajamos el sistema de ecuaciones, hacemos que interactúen las 3 ecuaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay 4 o 5 ecuaciones, toditas interactúan entre sí. Y el objetivo es encontrar, pues, los valores de X, Y, Z. En el sistema hay varias variables que desconocemos, ¿no es cierto? Entonces, a través del sistema hacemos interactuar a las variables e inmediatamente podemos encontrar el resultado. El resultado van a ser, lógicamente, los valores que encontremos de las variables. Entonces, un sistema no es más que un conjunto, ¿no?, de elementos que interactúan entre sí con el objeto de ir encontrando resultados, con el objeto de ir encontrando, digamos, indicadores, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hablamos del sistema de la Universidad Boliviana, por ejemplo. Sistema de la Universidad Boliviana. ¿Por qué se llama sistema? Se llama sistema porque primero interactuamos absolutamente todos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos interactuando docentes y estudiantes. O sea, yo soy el docente, ustedes los estudiantes y estamos interactuando. O sea, estamos haciendo una clase para que conozcan algo más ustedes, ¿no? Y todos los docentes y estudiantes de la facultad, de la universidad y de todas las universidades de Bolivia hacen lo mismo, ¿no? O sea, toditos interactuamos. Pero solamente en la universidad hay docentes y estudiantes. No, no ve. Por ejemplo, en la universidad, ahorita por el problema de la pandemia, como no estamos en las aulas, pero tenemos un aula virtual, ¿no es cierto? Ahorita. Y en esta aula virtual estamos utilizando un celular o una computadora para poder ver la clase o para que podamos pasar la clase. O sea, están interactuando ahorita las computadoras, los celulares. Pero no solamente eso, ¿no? Yo como docente les he pasado el tema, o sea, tienen un tema ahí y tal vez varios de ustedes están utilizando un cuadernito con su lápiz, su bolígrafo, etcétera, para tomar apuntes, ¿no es cierto? O finalmente, a ver, cuando estamos en aulas presenciales, lo que sucede básicamente es que cuando vamos a las aulas en la facultad o en la universidad, no solamente tenemos el aula, ¿no? O sea, primero tenemos las infraestructuras, o sea, edificios, bloques, todo eso, y dentro de ellas tenemos las aulas, tenemos los pupitres o bancos, tenemos, por ejemplo, pizarrones digitales, tenemos el pizarrón normal, ¿no? Los marcadores, la almohadilla, es decir, todos esos elementos hacen pues al sistema de la Universidad Boliviana, ¿no? Están ahí los administrativos, por ejemplo. Un elemento fundamental también en este trabajo de la universidad son los administrativos. Están a cargo de toda la parte que corresponde, lógicamente, a hacer bien las cosas, ¿no? Eh, entonces, miren, todos estos elementos, ¿qué tenemos que hacer? Interactuamos. O sea, no solamente hay elementos, ¿no? No solamente están los estudiantes, los docentes, por ejemplo, los administrativos, ustedes vayan por la facultad ahorita y los administrativos están trabajando, ¿no? Ustedes quieren hacer un trámite en la universidad, los administrativos están trabajando. Entonces, absolutamente todos interactuamos. Todos estos elementos interactuamos. Y el objetivo, ¿cuál es el objetivo del sistema de la Universidad Boliviana? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el objetivo del sistema de la Universidad Boliviana? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es el objetivo, pues, del sistema de la Universidad Boliviana? ¿Cuál es el objetivo de nuestra universidad? ¿Cuál es el objetivo de nuestra carrera?
Licenciado sería sacar buenos profesionales. Eso, pues eso, ¿no ve? ¿Para qué ustedes han entrado a la universidad? ¿Qué es lo que quieren lograr entrando a la universidad? Lógicamente tener un título profesional, pues no, o sea, la universidad como objetivo tiene formar profesionales. Ahora, lógicamente queremos que sean muy buenos profesionales, ¿no? Pero el sacar buenos profesionales no quiere decir que hay que pasar clases y porque están pasando clases ya son buenos profesionales, ¿no? Ustedes tienen que poner su parte de sacrificio, tienen que estudiar, tienen que leer libros, tienen que capacitarse. Ustedes ya están en tercer año, ustedes saben que si no estudian, no se capacitan, no complementan lo que los docentes les damos, en una economía de libre mercado, el mercado les va, a los que no son buenos, el mercado los va a sacar del mercado y los que son buenos se van a quedar, ¿no? Es como en la teoría de Darwin, ¿no ve? Los más aptos sobreviven y los menos aptos mueren, pues, ¿no? Y eso refiriéndose, por ejemplo, a los animalitos, ¿no es cierto? Los animales, los más aptos, los que se adaptan mejor a las circunstancias de la tierra son los que sobreviven y los más débiles son los que mueren, pues, ¿no ve? Y eso es lo que pasa también con nosotros en las en las profesiones, ¿no? Porque si no estudian, chicos, van a ver que después van a sacar su cartoncito, van a tener su título y no van a, y si no van a poder rendir en una empresa, van a tener que dejar, pues y al final se van a convertir en choferes, en albañiles, ¿no? En algún empleado así de bajo rango, ¿no? Y lógicamente tienen que ponerle usted su empeño. Entonces, si el objetivo es sacar buenos profesionales, no solamente tenemos que poner de nuestra parte los docentes, también los estudiantes, ¿no? Ambos tenemos que poner de nuestra parte de tal manera que este objetivo que tenemos en la universidad se cumpla. Entonces, eso es lo que nosotros podemos definir como sistema, conjunto de elementos que interactúan así para lograr un resultado, ¿no ve? Y eso es lo que pasa con los sistemas de cuentas nacionales. También hay un conjunto de elementos que los vamos a ir viendo enseguida. Estos elementos los vamos a hacer interactuar. Ahora, ustedes ya se darán cuenta cuáles son los elementos. Ya hemos dicho, ¿se acuerdan, no? ¿Cuáles son los elementos de la economía? En el tema 1 ya hemos visto qué elementos hay en la economía, chicos. ¿Cómo es? No ve que no leen nada, inclusive ya tienen el tema. La verdad que estamos yendo mal, ¿no? Estamos, mm, este sistema virtual creo que nos está volviendo mucho más flojitos, no leemos, no vemos nada. Y saben que casi todo comidito se les da, porque yo les estoy pasando los temas hechos ya, ¿no? Posiblemente algunos de ustedes ni siquiera toman apuntes, pero no toman apuntes, pero tampoco leen. Entonces, la verdad que estamos yendo mal, ¿no? Pónganse su manito a su pechito, a su conciencia y pregúntense si están respondiendo al objetivo que tienen. Ustedes mismos habrán dicho, pues, no, voy a entrar a la universidad, quiero ser buen profesional. ¿Cómo van a ser buenos profesionales si no le ponen un poquito de su sacrificio, ¿no? A ver, ¿qué hemos dicho cuando estábamos viendo los elementos de las economías? ¿Qué elementos participan en las economías? Primero hemos dicho las entidades. ¿Cuáles son las entidades que participan en la economía? Entonces hemos dicho, a ver, apague su micrófono. ¿Qué entidades hay? Por ejemplo, hemos dicho las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. En algunos casos, las entidades sin fines de lucro, más hemos dicho.
Esas son las entidades. Luego hemos visto las transacciones. ¿Qué tipos de transacciones hay? Y finalmente hemos dicho el objeto económico, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, las entidades, vamos a interactuar. Por ejemplo, las familias compramos bienes, las empresas venden, ¿no es cierto? O sea, la actividad económica, hemos dicho, no es más que un conjunto de transacciones. Y al hacer una transacción estamos haciendo estamos interactuando. Estamos interactuando, ¿quiénes? Las entidades. ¿Para qué estamos interactuando? Para que los bienes y servicios pasen de una mano a otra, ¿no es cierto? O sea, unos producen, otros consumen. El gobierno, hemos dicho que participa en la economía por algunos motivos, ¿no? Y el resto del mundo, son países con los que nos rodeamos y a los que vendemos y compramos bienes también, ¿no es cierto? Las transacciones hay de todo tipo. Y finalmente, el último elemento es el objeto económico, y el objeto económico es el motivo de la transacción, dijimos. Entonces, todos estos elementos van a interactuar, ¿no es cierto? Todos vendemos. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo una interacción entre mi persona y ustedes. En realidad, yo por dar esta clase estoy vendiendo mi fuerza de trabajo, digamos, o por ahí mi boca de trabajo, ¿no? Porque yo más trabajo con, con mi voz, trabajo más hablando, digamos. Pero estoy haciendo ahorita una transacción. ¿Con quién? Con la universidad. La universidad me ha contratado ¿para qué? Para dar clases, ¿no ve? Entonces, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos interactuando ahorita. O sea, ahí podemos ir definiendo qué tipo de transacción es, ¿no? Y lo que estamos, ¿cuál es el motivo de la transacción? Es un servicio. Yo estoy produciendo un servicio que se llama educación superior. Y eso es lo que ustedes van a tener como conocimiento, ¿no? Ahora, miren, todos estos elementos que interactúan entre sí, ¿para qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo del sistema de cuentas nacionales? ¿Alguno de ustedes se da cuenta para qué interactuamos entre las empresas, familias, gobierno, las transacciones? ¿Para qué interactuamos, chicos? ¿Cuál es el objetivo? A ver, Mm, satisfacer las necesidades, licenciado. mm, pero estamos hablando del sistema de cuentas nacionales. ¿Cuál será el objetivo del sistema? Lógicamente aquí, para su respuesta, tendría que cambiar la pregunta, ¿no? Tendría que decir, ¿cuál es el objetivo de consumir bienes y servicios? Bueno, seguramente me dirán para satisfacer las necesidades, ¿no? Pero estamos hablando del sistema de cuentas, el sistema de contabilidad social, si quieren. ¿Cuál sería el objetivo? En el sistema de la Universidad Boliviana, el objetivo es que formemos buenos profesionales, ¿no? En el sistema de ecuaciones, encontrar los valores de las variables. Podemos tener, por ejemplo, nuestro sistema de circulación, por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿no? Tenemos, o sea, sistemas podemos ir descubriendo en muchos casos, ¿no ve? Pero ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué se hacen los sistemas? Entonces, ¿cuál será? ¿Por qué o por qué los economistas han diseñado un sistema de contabilidad social? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Licenciado, Sí, para presentar de manera resumida el, ¿qué se me está? Los flujos de la producción y el consumo. ya. ¿Y eso cómo se conoce? A ver, cómo se presentarían los flujos? Está muy bien lo que dice, pero tenemos que ser un poquito más concretos. Está muy bien, pero a ver, así de manera concreta, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso?
¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se ha creado un sistema de contabilidad social, un sistema de cuentas nacionales? ¿Para qué se ha creado? Licenciado, para poder registrar de manera ordenada. Ya, pero no, pero ¿para qué? ¿Hay algún resultado o no? ¿Cuál sería el resultado? Claro, vamos a registrar de manera ordenada, todo. ¿Ese ya es el resultado? ¿Para qué, pues, hemos creado un sistema de cuentas nacionales o un sistema de contabilidad social? ¿Para qué el sistema? El, el tema número 2, ¿de qué trata, chicos? ¿Cómo se llama el tema 2? Principales indicadores económicos. Y entonces, ¿qué cosa tenemos que buscar con para qué hemos creado el sistema de cuentas nacionales? Para que sea un indicador, licenciado. Para ir midiendo la economía, pues, ¿no ve? Vamos a medir la economía a través de indicadores económicos. Por ejemplo, hemos hablado en la primera clase, por ejemplo, ¿qué es el PIB? ¿O a cuánto alcanza el PIB? ¿Cuánto de riqueza estamos generando los bolivianos? Y algunos de ustedes me han dicho, más o menos, estamos en 43.000 millones de dólares. Hemos hablado de eso. ¿Cómo voy a yo determinar 43.000 millones de dólares? ¿De dónde he sacado 43.000? ¿Por qué no es 70.000? ¿Por qué no es 1 billón? Por ahí estamos produciendo más que los norteamericanos. O sea, ¿cuál es el objetivo, pues, del sistema de contabilidad social? El objetivo es calcular los indicadores económicos. ¿Y qué indicadores económicos tenemos? El principal indicador es, pues, el Producto Interno Bruto. Luego iremos calculando el Producto Nacional. Ahí vamos a ver, por ejemplo, ¿se acuerdan del consumo? Vamos a calcular el ahorro, vamos a calcular la inversión, vamos a calcular muchos de los indicadores económicos que nosotros utilizamos para nuestro análisis macroeconómico, los vamos a tener ahí con el sistema. Si no, no serviría el sistema, pues no. A ver, ¿cómo yo me voy a comparar con Chile? En Chile están produciendo 400.000 millones de dólares y nosotros 43 y ellos 400. ¿Cómo me voy a comparar? ¿De cómo sé que ellos tienen 400 y yo 43? Es que tenemos que utilizar un sistema, pues utilizamos un sistema de contabilidad social y con ese sistema medimos la actividad económica y el resultado, lógicamente, son los indicadores económicos. ¿No ve? ¿Cuánto de salarios habremos pagado en la economía? ¿Cuánto de impuestos el gobierno se ha llevado, no? ¿Cuánto de transferencias estamos haciendo? ¿Cuánto es el consumo de las familias? ¿Cuánto es el consumo del gobierno? ¿Cuánto estamos invirtiendo en la economía? ¿Quiénes invierten más en la economía? O sea, todos esos indicadores los tenemos pues que determinar con un sistema. Por eso es que decimos, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que interactúan. ¿Y cuáles son los elementos que hemos ido indicando? Están ahí las entidades con el gobierno, las empresas, las familias y el resto del mundo. Otros elementos, las transacciones. Y otro elemento, el objeto económico, en realidad, que es el bien o el servicio, ¿no ve? Entonces, interactuamos todos estos elementos. ¿Para qué? Para lograr, pues, indicadores económicos. ¿Se acuerdan? Hemos dicho en la definición de contabilidad social, ¿no? Lo que vamos a hacer es cuantificar la actividad económica del país. Cuantificar. Y si estoy diciendo cuantificar,
estoy pensando que le voy a poner un número pues a la actividad económica, ¿no? Y el principal número que le ponemos a la actividad económica es el Producto Interno Bruto. Imagínense que no sepamos calcular el Producto Interno Bruto, seríamos brutos en no calcular, ¿no es cierto? Entonces, pónganse a pensar, esas sus cabecitas no están funcionando, ¿no, chicos? ¿O será que se han levantado muy temprano y por eso es que todavía su mentecita sigue durmiendo? Pero miren, ya están en tercer año y todavía miren, su forma de razonar no es el más adecuado, ¿no? Pónganse su manito a su pecho, chicos, y estudien. No puede ser que sigamos así, ¿no? Ya les he dado, miren, por lo menos los dos temas anteriores que se les ha dado, deberían darle ya pues, un repaso, una leída. Yo estoy avanzando y lógicamente ustedes tienen que complementar lo que yo hablo con el tema que se les ha dado y también ver, pues ahora que tienen el internet a su mano, entren a ver algún libro de contabilidad social, tenemos cualquier cantidad de bibliografía, sistemas de cuentas nacionales hay en todo el mundo, todos los países están utilizando los sistemas de cuentas nacionales. Ahora, ¿cuál es el sistema que vamos a utilizar nosotros? Básicamente el de Naciones Unidas, porque nosotros pertenecemos a ese sistema, ¿no? Ahora, pero estamos repasando un poquito los sistemas, qué sistemas han habido, porque es importante ver como profesionales que vamos a hacer cuáles son los principales sistemas que han aparecido. Y entonces, un principal sistema es este de Richard Stone. Richard Stone es uno de los economistas muy renombrados que ha ido trabajando precisamente el sistema. Es Richard Stone quien ha planteado cómo se va a construir un sistema de cuentas nacionales. ¿Ya? Luego viene el sistema, miren, este sistema, ustedes si han leído el primer tema, han hecho inclusive pues ¿no? Un resumen del primer tema, ahí en el primer tema está todo esto. El sistema de la cooperación del desarrollo económico, la OCDE. ¿De dónde ha aparecido esto, la OCDE? Es el sistema francés que se ha ido desarrollando en Europa, ¿no? Y este sistema francés ha quedado con el nombre de la OCDE y se aplica fundamentalmente en la Comunidad Económica Europea, este sistema. Ahora, esto por lo menos tienen que haber leído y está en el primer tema. En el resumen, pues han leído, chicos. Ahora, otro sistema, el sistema de Naciones Unidas. Ahí está. ¿Quiénes han definido este sistema de Naciones Unidas? Este sistema se ha desarrollado básicamente en Inglaterra, pues, ¿no ve? Y además en Estados Unidos. Y miren, el sistema de Naciones Unidas se desarrolla en base al trabajo que ha hecho este economista llamado Richard Stone, pues. O sea, Naciones Unidas le contrata a Richard Stone para formar el sistema de Naciones Unidas. Y finalmente hemos comentado también sobre el sistema del modelo del insumo producto, el sistema de Leontief. ¿Cómo hemos comentado esto? Con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Alemania, ¿cuándo ha empezado la Segunda Guerra Mundial? Ha empezado, pues, ¿no? En 1939, ya en 1930 empieza Alemania, porque para entrar a la Segunda Guerra Mundial se necesita, pues, el armamento bélico, se necesita toda clase de equipo bélico para poder, ¿no? Para poder entrar a la guerra. Y el modelo de Leontief sirve básicamente para eso. Pero también con el modelo de Leontief podemos medir los indicadores económicos, como vamos a ver más adelante, cómo se mide el Producto Interno Bruto, cómo se mide el consumo, el gasto, la inversión, todo vamos a ir midiendo. Entonces, los sistemas, ¿no? Son nada más que conjuntos de elementos que interactúan en sí, pero tienen que servir para algo, no tienen que tener un resultado.
Y cuando hablamos del sistema de cuentas, de cuentas nacionales, el resultado básicamente son los indicadores. Eso pues nos interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Oruro está tan pobre, tan relegados estamos? Miren, el Producto Interno Bruto que nosotros estamos produciendo aquí en Oruro es muy tremendamente bajo, apenas representa el 4% del total del país. A ver, imagínense, multipliquen 4% de 43.000 millones. 4 por 4 son 16. Estamos produciendo nosotros como 1.600 millones de dólares, nada más como Oruro, y ese es nuestro aporte a la formación del Producto Interno Bruto en Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos de contra pobres, pues, ¿no? Y lamentablemente, miren, en esto también entra el problema político, ¿no? El problema político, nosotros durante 14 años y también en las otras, en los otros gobiernos, ¿no? No solamente en el gobierno del MAS, pero en el gobierno del MAS, miren, el Oruro le ha dado tanto apoyo a don Evo Morales, ahora se le está dando el apoyo, por ejemplo, otra vez al MAS con el presidente Arce, ¿y qué hemos logrado? Entonces, ¿qué dice pues don Evo? ¿Qué dice el señor Arce? Bueno, los de Oruro son masistas, él siempre nos van a apoyar, nunca van a estar en contra de nosotros. Y entonces no llegan recursos. Miren, tenemos un hospital obrero que se está por caer y nadie hace nada. ¿No ve? Tenemos hospitales de tercer nivel nosotros. Tenemos algunos hospitales, pero que sean buenos, en el que podamos por lo menos hacer el análisis. Por ejemplo, la cuarta generación de virus está llegando. Nosotros podemos hacer siquiera un análisis. Dependemos de La Paz, de Cochabamba, Santa Cruz, no hacemos nada, somos pobres, somos los orureños. En cambio, los cambas, miren, son contrarios al gobierno y parece que el gobierno les tiene miedo y todo les dan. Los cambas, ¿cómo están desarrollándose? Los cambas tienen todo y nosotros nada. Y eso es por apoyar a un gobierno y lógicamente somos sumisos al gobierno y no nos dan nada. Pero si fuéramos paradores como los de Santa Cruz, seguramente nos escucharían, pues, ¿no? Eso es lo que está sucediendo también, pues, en la economía, ¿no? ¿Cómo estamos como orureños? Claro, nosotros calladitos, no decimos nada, no protestamos, eh, y el gobierno dice, pues, no, estos orureños son del MAS, todos los orureños son masistas porque siempre ganamos las elecciones aquí en Oruro, entonces nunca van a estar en nuestra contra, y por eso, no, los orureños no les damos nada y no van a decir nada, ¿no ve? Claro, y nosotros los orureños nos escondemos en nuestro caparazón de Quirquincho y no decimos nada. En cambio, los cambas protestan, dicen todo y miren la cantidad de dinero que va hacia Santa Cruz, hacia Cochabamba y hacia La Paz. Y a los departamentos como Oruro, Pando, Beni no llegan casi nada, ¿no? Entonces, esas son las cosas, pues, chicos. Miren, ¿por qué es importante saber indicadores económicos? O sea, Oruro apenas está produciendo el 4% del Producto Interno Bruto, o sea, son 1.600 millones de dólares. De los 43.000 millones de dólares en el país, Oruro está produciendo 1.600 millones. Es pues de contra poquito, ¿no? Muy poco lo que estamos produciendo. Pero si nos preguntamos por qué, entonces ahí seguramente vamos a ver que primero no tenemos empresas. A ver, ¿cuántas empresas grandes tenemos ahora en Oruro? Los dedos de la mano van a sobrarnos para contar cuántas empresas grandes tenemos, ¿no? Ahora, la mayoría de las empresas son microempresas y las microempresas no son generadoras de empleo. Por eso tenemos pues una economía, ¿cómo se dice?
estamos con una economía de economía disfrazada, pues, ¿no? Entonces, chicos, tienen que pensar un poco. ¿Cómo van a hacer ustedes buenos profesionales? Tienen que saber manejar, pues, estos indicadores. Si no saben manejar indicadores, no van a poder ser nunca buenos profesionales. El economista, para poder dar una charla, para poder analizar algo, tiene que valerse de indicadores económicos. Y en este tema, chicos, ya les he sacado una práctica. Hay una tablita que les he sacado en el que están todos los indicadores que necesitamos saber y están, creo que los años están un poquito mal, van a revisar, es 16, 17 y 18 está, pero van a trabajar un año más, el 16 ya no hagan, el 17, 18 y 19 van a hacer. ¿Cuál es el PIB del año 2018? No, 2017. ¿Cuál es el PIB del año 2018? ¿Cuál es el PIB del año 2019? ¿Por qué por lo menos 3 años les estoy poniendo? Para ver pues cuánto estamos creciendo, hemos aumentado nuestra riqueza, hemos disminuido. ¿Qué es lo que está pasando con el Producto Interno Bruto? ¿Qué está pasando con la riqueza que estamos generando los países? ¿No? O nosotros, los bolivianos. Ahí está, por ejemplo, las exportaciones. ¿Cuánto hemos exportado el 2018? ¿Cuánto el 2010, perdón, el 2017, el 2018 y el 2019? No estamos metiendo el 2020 porque ha sido un año con este problema del auge. La situación económica ha sido muy complicada y, bueno, a nivel del gobierno central tienen dificultades también para mostrarnos indicadores. Nos han dicho que el PIB ha caído en un 9%, pero no tenemos un dato exacto todavía, ¿no es cierto? O sea, si ha caído en un 9%, imagínense, no hemos llegado a producir ni 40.000 millones de dólares. Entonces, por eso es importante encontrar indicadores económicos y el sistema nos va a ayudar precisamente a hacer eso. Entonces, miren, cuando hablamos de sistemas, estamos hablando básicamente de 4 sistemas. El sistema de Richard Stone. Este sistema no está ya en vigencia, ya no está en vigencia, pero si no está en vigencia, ¿por qué lo estábamos estudiando? Es que saben que la base de los sistemas está en del sistema de Richard Stone. Si no sabemos cuál es la base para crear estos otros sistemas, no vamos a poder entender estos otros, pues por eso es que Richard Stone es fundamental en el estudio de los sistemas de cuentas nacionales. Y miren, Richard Stone, a ser el precursor, digamos, entonces han aparecido sistemas ya en Francia y el sistema que ha elaborado Francia se queda en Europa y se llama el sistema de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE. Ustedes, saber, van a escuchar la radio, vean los periódicos, vean la televisión, van a escuchar hablar de la OCDE. Luego tenemos el sistema de Naciones Unidas, o sea, ahorita nosotros utilizamos este sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué utilizamos el sistema de Naciones Unidas? Es que todos los países tenemos que medirnos, pues, con la misma receta, digamos. Por ejemplo, para medir la altura de las personas, utilizamos un sistema único que se llama el sistema métrico, ¿no ve? O sea, ¿cuánto de medida tengo yo? A ver, yo tengo 1,60, esa es mi medida. A ver, ¿cuánto tiene de medida Carlos? Digamos, ¿no? Tiene 1,80. Pero nos estamos midiendo con un instrumento que se llama metro. Y todos nos estamos midiendo con ese metro. Entonces, ¿cómo voy a medir la economía de un país? Tengo que utilizar también, pues, algo que sea común para todos. Y ese algo común para todos es el sistema de cuentas de Naciones Unidas. Ese es el sistema que estamos utilizando en este momento. Pero el sistema de la OCDE
y el sistema del modelo del insumo producto son también parte del sistema de Naciones Unidas. O sea, ahorita estos tres sistemas están en vigencia, la OCDE, Naciones Unidas y Leontiev con el modelo insumo producto, están en vigencia ahorita. Estos sistemas se utilizan, están dentro de nuestras estadísticas. Entonces, Richard Stone, lógicamente no se utiliza ya este sistema, pero es la base fundamental por las que se han ido creando estos otros sistemas. Y entonces aquí está, dice, se define un sistema de cuentas nacionales como un conjunto de elementos relacionados y organizados que interactúan entre sí con el objeto de obtener los principales indicadores económicos de un país. El sistema de cuentas de Richard Stone, ¿no? Richard Stone es uno de los precursores de la contabilidad social. Este economista ha sido director del Instituto de Economía Aplicada en la Universidad de Cambridge, ¿no? Y es el que ha trabajado precisamente en la elaboración de un sistema de contabilidad social, que después ha dado origen, miren, al sistema normalizado de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, que constituyó, dice, la base fundamental de las recomendaciones en 1947 y 1953. Esto está en el primer tema. Si ustedes han leído el primer tema, en el resumen que han hecho, si han leído, está todo esto ahí. Y ha formulado los principales aportes técnicos para Naciones Unidas. O sea, Richard Stone es en realidad el que ha elaborado también el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Porque Naciones Unidas dice, señor Richard Stone, por favor, queremos contratarle para que usted haga el sistema de cuentas de Naciones Unidas. Y Richard Stone con un equipo técnico, no otros profesionales más, es el que trabaja el sistema de Naciones Unidas. Por eso es importante Richard Stone. Ahora, aquí dice el profesor Richard Stone, considera que un sistema de contabilidad social, miren, él dice, es un medio práctico para describir lo que acontece en la economía en la medida en que ello puede ser expresado en términos de transacciones en un conjunto de cuentas. Cuando hacemos una transacción, esto está pues cuantificado, ¿no ve? Yo voy a comprar pancito de aquí de la tienda, véndame 10 panes. Miren, ya estoy hablando de cantidades, 10 panes. ¿Cuánto cuesta? 4 bolivianos. Estamos hablando de la actividad económica en términos de transacciones, ¿no? Y lógicamente esas transacciones van a estar incluidas en cuentas. Ahora, el sistema de Richard Stone, miren, este es el sistema que desarrolla Richard Stone. Primero dice, ¿qué entidades va a haber? Empresas, familias, gobierno y resto del mundo, ¿no? ¿Qué cuentas van a haber para poder, miren, las empresas, familias, gobierno y resto del mundo van a interactuar, ¿no ve? Van a comprar y vender, van a invertir, etcétera, todo van a hacer aquí. Pero ¿dónde van a registrar eso? En unas cuentas. Cada una de las entidades, cada una de estas entidades cuenta con una cuenta. A mí me parece esto una tautología. Cuentan con una cuenta de producción que se llama, ¿no? O sea, cuentan con una cuenta de producción, una cuenta que se llama de utilización de ingresos y con una cuenta de ahorro e inversión. O sea, tienen 3 cuentas, ¿no? Tal vez aquí debería poner 2 puntitos para que esto se entienda así. Cuentan con una cuenta de producción, una cuenta de utilización de ingresos y una cuenta de ahorro e inversión. O sea, cada entidad va a utilizar estas 3 cuentas. La forma de presentación, ¿cuál es la forma de presentación de las cuentas? Richard Stone ha utilizado el sistema en T, o lo que se llama también en contabilidad el sistema de mayores, ¿no? Ustedes conocen contabilidad, han pasado contabilidad 1, no sé si pasarán contabilidad 2 ustedes, pero se utiliza el sistema en T o de mayores se llama. Ahora, las transacciones, miren, las transacciones que se hacen entre estas entidades
¿Cómo se registra? Cada transacción, dice, se registra 2 veces de acuerdo al principio contable de la partida doble, el debe y el haber. O sea, cuando nosotros estemos registrando, y hacen eso mismo ustedes, ¿no ven? En contabilidad comercial, como han hecho, una transacción cuando se registran siempre lo hacen 2 veces, uno en el debe y otro en el haber. ¿Para qué se registran en el debe y en el haber? Para que al final de todas las operaciones se llegue al equilibrio. Todo tiene que igualarse, ¿no ve? Todo tiene que igualarse. Si no se iguala, quiere decir que hemos hecho mal, pues las transacciones, el registro no está bien, en algo nos hemos equivocado. ¿Y cuál es la información que nos van a dar? Miren, todo esto que va a suceder, ¿para qué sirve? Para que nos proporcionen información. ¿Y qué información vamos a obtener? Son los principales indicadores económicos. Entonces, en una economía cesada, la presentación va a ser la siguiente, así va a ser el sistema. Por ejemplo, las empresas van a tener la cuenta producción, la cuenta utilización de ingresos y la cuenta de ahorro e inversión. Miren, en el lado derecho está el debe, en el lado en el lado izquierdo el debe, en el lado derecho el haber. En la cuenta de utilización de ingresos, en el lado izquierdo el debe y el haber. Y en la cuenta de ahorro e inversión, lógicamente aquí debería estar el debe y haber, pero en la cuenta de ahorro e inversión, en el lado izquierdo está la inversión y en el lado derecho el ahorro. Las familias tienen exactamente las mismas cuentas, ¿no? Para el gobierno tendríamos que tener las mismas cuentas y para el resto del mundo también hay que tener las mismas cuentas. Y finalmente se utiliza una cuenta consolidada que tiene también las 3 cuentas y con estas, y aquí en esta cuenta consolidada es que vamos a ir determinando los principales indicadores económicos. Aquí vamos a tener ya los principales indicadores económicos. Y entonces miren, hay un ejercicio que se les está presentando. Y dice, con las siguientes transacciones hipotéticas en una economía cesada. ¿Qué es una economía cesada? Solamente es la participación en la economía de empresas y familias. No hay gobierno, no hay resto del mundo. Y dice aquí, calcule los principales indicadores económicos resaltando lo más importante. Ahora, lo que yo quiero decirles, chicos, es que el registrar las transacciones en este sistema no es difícil, es bien facilito. Vamos a encontrar los resultados, todo. ¿Qué es lo más importante en el sistema? Tienen que saber analizar los datos. Tienen que interpretar los datos. Y si no interpretan, no analizan, no sirve de nada el trabajo. No sirve de nada. Miren, de este ejercicio aquí está el resultado. ¿Qué quiere decir todo esto? Miren, aquí está el resultado y la cuenta consolidada. ¿Qué quiere decir todo esto? Para poder entender todo esto hay que hacer pues la interpretación. Miren, aquí está la interpretación. Todo esto es la interpretación. Y podemos con esto, chicos, con esto podemos escribir un libro. A nosotros, a los economistas, muchas veces nos dicen que somos lateros, ¿no? Que lateamos mucho. Pero es que no es que lateamos, lo que tenemos que hacer es precisamente interpretar. Y el interpretar, lógicamente, nos puede llevar a escribir páginas y páginas y páginas, ¿no? Ahora, que tenemos que ser concretos también, ¿no? Pero nosotros podemos desarrollar en base a estos indicadores muchas cosas podemos ir desarrollando, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, miren, aquí hay 7 transacciones nada más. Y estas son las transacciones, no es la transacción de una empresita o de una familita. Esta es una transacción de toda la economía. Estas son transacciones de toda la economía. En realidad, estas transacciones son un resumen de toda la actividad económica del país. Y entonces, por ejemplo, aquí dice, las empresas venden bienes intermedios por un valor de 435 unidades monetarias. Cuando trabajo unidades monetarias pueden ser dólares, bolivianos, euros, cualquier unidad monetaria, ¿no? Eso para no
cuando a veces ponemos dólares, ucha, es imperialista, dicen, ¿no? Cuando ponemos bolivianos, ucha, pero los bolivianos no son moneda internacional. Y si ponemos euros, o sea, siempre hay críticas, ¿no? Entonces, unidades monetarias, mejor unidades monetarias, porque esta unidad monetaria lo pueden ustedes utilizar en la moneda que quieran. Entonces, miren, ¿cómo voy a registrar las empresas venden bienes intermedios por una unidad o por unidades monetarias 435? ¿Cómo se van a registrar? En el debe, aquí, en el debe, chicos, siempre vamos a anotar las salidas o los egresos. Y en el haber siempre vamos a anotar las entradas o los ingresos. Ya, a ver, tal vez aquí. ¿Qué pasó con esto? Ya lo estoy poniendo así en su ojito. Mire, este es salida, E es entrada. O sea, todo, en el debe siempre las salidas, en el haber siempre las entradas. Entonces ahora miren, dicen, ¿qué dice la transacción 1? Las empresas venden bienes intermedios por unidades 435. Entonces ahora yo me tengo que preguntar, para registrar esto, ¿quiénes producen los bienes intermedios y quiénes utilizan los bienes intermedios? ¿Dónde tendríamos que registrar? A ver si alguien me puede indicar. ¿Quién produce los bienes intermedios, no? Y quiénes, si quieren, compran los bienes intermedios. Primero, o si quieren, definiremos qué es un bien intermedio. ¿Alguien podría definir qué es un bien intermedio? ¿Cómo es, chicos? Hablen, pues. Que no está terminado, licenciado. Puede ser. ¿No está terminado qué? El producto, por ejemplo, puede ser la harina, que falta para que su producción se convierta en pan, digamos. ¿Seguro que la harina no está terminado? ¿Son bienes no terminados, los bienes intermedios? Como para convertirse en pan, licenciado, digamos, o de repente en productos de consumo final. Eso pues, necesito, hay que decir. O sea, ¿qué son los bienes intermedios? Son aquellos bienes que no están destinados al consumo final, pues. No creo que sea difícil de decir eso, ¿no? Claro, la harina, yo quiero comer pan, a ver, quiero consumir pan. Si compro harina, ¿y la harina puedo comer como pan? No, no ve. O sea, en el término del consumo del pan, la harina no es un bien final, es un bien intermedio. Por eso en la definición del PIB decimos es el valor de los bienes y servicios finales. ¿Qué quiere decir eso? Que están destinados al consumo final. Ahora, ahora no es del todo cierto que la harina no sea un bien final. Ahora, muchos de los bienes dependen del cuándo se va a considerar si es un bien final o va a ser un bien intermedio. Va a depender del destino que le demos a ese bien. Por ejemplo, la harina puede ser un bien final. ¿Cómo podría ser un bien final, por ejemplo? Aquí en mi casa
Mi esposa compra harinita, o sea, compramos un quintalito. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con la harina? Aquí en la casa. Uno de los días, un sábado, un domingo, cuando tenemos tiempito, haremos pancito, ya, haremos pancito. Y hacemos pan en la casa. Entonces la harina, como ha llegado a la casa y estamos haciendo pan con la harinita, es entonces un bien de consumo final. Por ejemplo, dicen, tengo yo pesito, ¿no ve? Le haremos comidita, una lagüita al pesito, entonces agaso la harina y hacemos la agüita. Y no solamente para el pesito, para nosotros también. Y con la harina se hace la agüita, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo con ese bien, con la harina? Entonces lo estamos usando en una familia. Eso quiere decir que lo estamos usando como un bien final. Ah, pero si la harina va primero a la panadería y después de la panadería, recién esa harina hecha pan llega a nosotros, entonces la harina es un bien intermedio. ¿Por qué es un bien intermedio? Porque está entrando nuevamente a un proceso de producción. ¿No ve? O sea, cuando yo quiero consumir pan y me tengo que comprar de una tienda o de una panadería, no me compro pues harina, me compro pan. ¿Y quién transforma la harina en pan? Es lógicamente la panadería. Otra cosa es que la harinita llegue, ¿no? A la casa, por ejemplo, haremos rellenitos en la casa, ¿no ve? Y entonces para hacer un relleno en la casa, ¿se acuerdan? Hay que hacer una harinita, una masita bien suave, ¿no ve? Media, como se dice, no muy espesa. Entonces la papita con el relleno se lo pone a esa harinita y luego lo freímos, ¿no ve? ¿Qué está pasando con la harina en ese momento? Se convierte pues en un bien final porque lo estamos usando nosotros ya en la familia, ¿no? Entonces, muchos de los bienes, inclusive miren, el pan puede convertirse en un bien intermedio. ¿Cuándo se convierte en un bien intermedio? Por ejemplo, el pan, las sanducheras, por ejemplo, hay esos señores que venden sándwiches en el mercado campero, los sándwiches de chola, ¿no ve? Por ejemplo, el pan en ese momento es un bien intermedio, no es un bien final. ¿Por qué? Porque ese pan se va a transformar en un sándwich, o sea, la señora le va a poner ahí carnecitas, unas verduritas y nos los va a vender. O sea, nosotros en realidad no estamos consumiendo, no estamos comprando el pan, estamos consumiendo el sándwich, ¿no ve? El sándwich es el bien final y el pan se convierte en un bien intermedio para la señora que está preparando el sándwich. O sea, tienen que pensar que los bienes pueden ser de consumo final o de consumo intermedio dependiendo del destino que se le dé, ¿no? ¿Qué destino le vamos a dar a ese bien? Entonces puede ser un bien intermedio o puede ser un bien final. ¿Cuándo se dice que es un bien intermedio? Cuando no está destinado al consumo final y todavía va a entrar en un proceso de producción, ¿no? Entonces aquí dice, en esta transacción que dice aquí, las empresas venden bienes intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Que están vendiendo bienes que todavía las otras empresas van a transformar en otros bienes, ¿no ve? Ahora yo les pregunto, ¿quiénes producen los bienes intermedios? Ahora, aquí por favor también hay que hacer una aclaración. ¿Qué es una empresa? ¿Cómo es, chicos? ¿Qué es una empresa? Una entidad financiera que realiza transacciones Ya, pero ¿qué más? O sea, todos hacemos transacciones, pues. O sea, yo hago transacciones, usted hace,
las empresas, los bancos, las señoras que venden en el mercado, etcétera, etcétera. ¿Qué es una empresa? Ahora, lo que nos han enseñado siempre en las universidades, en nuestras clases, los docentes, es que vemos nosotros a la empresa como, a ver, como por decir, la Fesari Gessi, aunque la Fesari Gessi ya es una empresa pequeña también. Ah, ucha, la Fesari Gessi es una empresa. ¿Y qué hace pues la Fesari? Ah, produce bienes fundamentalmente. ¿Qué produce? Fideo y galletas. O sea, es una entidad que produce bienes. ¿Qué es Coteor? Coteor es también una empresa, pero produce servicios. Pero eso es lo que hemos dicho, pues, ¿cuál es la función principal de las empresas? Producir bienes y servicios. Ahora, ¿cómo son estas empresas? Podemos hacer una clasificación de las empresas, ¿no ve? Pueden ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, podemos tener empresas de macro, micro y pequeña empresa, ¿no ve? Pero ¿saben qué, chicos? La mayor cantidad de empresas en nuestro país y ahora casi en todo el mundo son las empresas unipersonales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo platita, entonces voy a hacer una ferretería, voy a poner una ferretería en la Pagador, entonces me alquilo una tiendita y entonces miren, yo soy el cargador, yo soy el gerente, yo soy el vendedor, yo soy el que hace las cuentas, yo registro todas las transacciones, o sea, yo hago todo. Pero ahí esta es una empresa unipersonal que tiene un capital y un buen capital posiblemente. Pero hay otras empresas unipersonales que no, donde los que trabajan con estas empresas no utilizan grandes cantidades de capital. Ahora, yo les pregunto, ¿será que una señora que vende papita ahí en el mercado o que vende verduritas en el mercado, se considerará una empresa o no? ¿Qué dicen? No, licenciado. No sería empresa entonces. A ver, está bien. A ver, ¿qué dicen los demás? Hablen pues, chicos, no hablan nada ustedes. No, Alicia, porque yo tengo entendido que las empresas tienen organizaciones de personas y recursos. En cambio, la señora se dedica solamente ella a vender la papa. A ver, ¿qué hace una empresa? Pues hay todo tipo de empresas, ¿no ve? ¿Qué hacen las empresas?